Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Política Local, una semana ya especial porque es prácticamente a 15 días de las elecciones, entonces ya están todos los caballos en carrera, mejor dicho, ya llegando a la última recta, los últimos días, y para eso vamos a hablar hoy en esta entrevista que vamos a hacer hoy con Juan Fernández. Antes una pequeña pausa de presentación y volvemos. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Gracias por continuar en Canal 6. Bueno, como decíamos anteriormente, estamos con Juan Fernández, que es concejal actualmente y es candidato a concejal por Juntos, en el puesto número 6. No, ahora estoy en el puesto 9, porque bueno, vos sabés que participan 3 listas, que también es una gran noticia, pues está integrado todo el espectro de Juntos. Y bueno, ha sido una lista con participación de todos los sectores del espacio. Bien, varios temas, por eso el orden inclusive en el que estás por ahí para nosotros periodísticamente o para esta charla no era lo más relevante, sino tu visión institucional, que tenés una mirada institucional de algunos puntos claves, como es el Consejo Deliberante, cómo está trabajando. Vos ya estás, si bien hace poco, hace 2 meses que estás integrado, pero tenés ya una visión cómo funciona. Entonces podés brindarle a la población o al que se está metiendo estos días viendo, bueno, qué va a votar, qué es lo que pasa, desde tu punto de vista, cómo está funcionando el Consejo Deliberante y qué es lo que tendría que cambiar. Bueno, el Consejo, por supuesto, es el ámbito parlamentario, en el lugar donde se debaten los temas que hacen a la realidad local. Claramente hay una mayoría del oficialismo, si bien no es homogénea, es una mayoría que en general surge de las composiciones del Frente de Todos y sus variantes, y nosotros desde Juntos lo que intentamos es, por supuesto, controlar las políticas del Ejecutivo local y aspiramos a tener esa mayoría para también en el 23 acceder al gobierno. No somos simplemente una oposición testimonial. En el marco del debate surgen los temas de Moreno de todos los días, pero creo que hay que elevar un poco la mirada y pensar que este distrito necesita tener un proyecto estratégico de desarrollo, no lo tiene. Seguimos de administración y en administración del mismo espacio político desde hace 25 años, si bien hoy parecen las cosas un poquito mejor porque la vara estaba muy baja del gobierno anterior, en lo nuclear, digamos, en lo conceptual de lo que es un modelo de desarrollo, Moreno está muy lejos, muy lejos. Lo que tiene Moreno es un modelo de, como dice Facundo Manes, de subdesarrollo sustentable, es decir, subsistimos, no queremos salir de esta situación de pobreza. ¿Y eso qué tiene que ver con el hábitat, es decir, la gente cómo vive, la cantidad de ocupaciones de tierras que hubo, es un conjunto las calles? Yo creo que es una visión del distrito, con la cual yo no comparto para nada, es lo que Miguel Ángel Pichetto bien denomina el pobrismo, es decir, es administrar una situación en una situación de subsistencia que además genera muchos vínculos que son de poder sobre la población que creo que se están rompiendo. Creo que estamos en un fin de ciclo del populismo, no solamente en Moreno. Eso es muy bueno, más allá que lamentablemente y probablemente muy pronto tengamos que pasar por situaciones no deseadas y muy duras. Vos a esto lo ubicás claramente como populismo, ¿no? Y que está en el final de su trayectoria. Lo han dicho las urnas. Yo creo que la gente va a mantener ese voto, incluso va a aumentar el repudio. Me parece que la gente no es tonta, sabe perfectamente lo que está sucediendo. Nos están dando papel pintado en billetes desde por lo menos el inicio del año. Se ha multiplicado la base monetaria
y eso implica que cada vez la plata vale menos, que cada vez somos más pobres y todavía falta, digamos, que se sincere esa situación que claramente y a la vista de todos es muy ficticia, ¿no? El otro día veíamos un video que todo el mundo se reía sobre el lanzamiento de un cohete. Sí, sí. Bueno, eso que parece un chiste es lamentable y puede ser muy duro para todos nosotros dentro de poco tiempo. Los que pasamos esa situación varias veces, ¿no? Yo me acuerdo hasta del Rodrigazo, pero claramente la del 89 y la del 2001, que fueron situaciones distintas, pero la caída fue total para la Argentina, ¿no? Y después resurgir. Moreno, vos creés que, ojalá que no pase nada, ¿no? Por lo menos de mi parte, yo quiero que no pase nada grave, pero sí seguramente habrá algunos movimientos que tengan que ver con el aspecto económico que va a dejar una geografía distinta después de las elecciones, de repetirse las elecciones PASO. En esos movimientos, Moreno tiene posibilidad de subsistir e ir para atrás o de mejorar como distrito. A ver, cada vez que surge una crisis económica y sobre todo cuando se la provoca de la manera en que se la está provocando, los que siempre pierden son los sectores de ingresos fijos y sobre todo los laburantes. Moreno es un distrito de laburantes. Trujuy, sin ir más lejos, es un lugar, te diría, icónico para estos problemas. Ojalá que nunca más vuelva a pasar esto. Sin embargo, el susto está. Totalmente, y la irresponsabilidad del gobierno es mayor, porque se sigue alimentando algo que saben que en algún momento se va a sincerar. Todo lo que te regalen hoy lo vamos a pagar mañana y quizá muy pronto. Entonces, yendo a tu pregunta, el cambio posible es en la urna. En el cuarto oscuro no nos ve nadie. Por lo tanto, la gente muy probablemente mantenga y aumente el rechazo al gobierno, y eso nos tiene que abrir un camino a la verdad. Y la verdad se tiene que construir sobre el consenso. Es decir, yo cuando hablan de la grieta, no estoy de acuerdo casi con nadie. ¿Por qué? Porque se plantea la grieta con quien pensamos distinto. No es así. Yo hago política hace más de 30 años y nunca tuve ninguna grieta con quien pienso distinto dentro del sistema democrático. La grieta es con quienes quieren suplir al sistema por otra cosa. ¿Y vos crees que hay gente que quiere cambiar el sistema? Totalmente. Que quiere ir al partido único. Hablamos en una editorial hace un par de semanas. Exactamente. Y el partido único, o el modelo de partido único, o el modelo de la autocracia, es el que está perdiendo culturalmente, y es lo que va a determinar un fin de ciclo, y vamos a pasar a un sistema de consensos mucho más interesantes, donde por más que ganemos o perdamos elecciones con quien pensemos distinto, vamos a poder acordar política de Estado. Si no acordamos política de Estado, no hay ninguna posibilidad de crecer en este país. Política de Estado de Moreno, por ejemplo, ¿no? Parques industriales o desarrollo industrial de Moreno. Yo me acuerdo la primera inauguración del parque industrial de Moreno, estaba Duhalde de gobernador, hace 25 años más o menos. Después se le hizo varias reinauguraciones al Parque 1 y al Parque 2. El Parque 2 son 56 hectáreas, de las cuales en este momento, recién ahora, están ocupadas 6 o 7. Es decir, Moreno, en el desarrollo de obtener trabajo, que era un poco la idea, o obtener puestos laborales, está muy lejos. ¿Eso se podrá dar vuelta? Sí, si nos transforma, digamos, si uno transforma en una obsesión generar trabajo. Si el gobierno transforma en una obsesión generar trabajo, seguramente se puede. Moreno, como vos sabés, está cortado o atravesado por las arterias más importantes de la logística. No es casualidad que muchas logísticas se instalen en esta zona. Ni hablar cuando se termine el cinturón que va a La Plata. Sí, la avenida Perón. Eso tiene que ser la primera ventaja comparativa con otros distritos. Estamos a 30 kilómetros de la capital, tenemos 2 kilómetros cuadrados menos que la capital federal en tierras, tenemos gente que sabe del laburo. Solamente el 15-20% de los que tienen trabajo lo hacen en Moreno, por lo tanto tenemos un potencial enorme, pero hay que poner la cabeza en eso, y además hay que brindarle a todo aquel que quiera invertir las condiciones necesarias para que eso sea posible. No puede ¿Hoy ser... hay eso? No, de ninguna manera. Hoy un comerciante tiene que pagar hasta por las letras que pone anunciando su negocio. Es un delirio completo. Entonces, sin irme al detalle, lo que hace falta es una visión macro del desarrollo que nos saque
de la pobreza. Vos hablas de obtener más puestos de trabajo genuinos y todo. Totalmente. ¿Y las cooperativas? ¿Qué función Lamentablemente, tienen? bueno, yo soy una persona que tengo mucha experiencia con el sector cooperativo, fui funcionario de cooperativas en la provincia, trabajé con cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay una distorsión del espíritu del cooperativismo. Acá le han llamado cooperativas a grupos de personas que en general están en una situación de necesidad, se les brinda un plan social y se los etiqueta con el nombre cooperativo. Pero la cooperativa totalmente. La cooperativa es otra cosa porque tiene un control democrático de sus integrantes y tiene un principio de equidad digamos, el reparto del excedente, que sería lo que podríamos decir entre comillas ganancia, para que nadie se enoje y no le agarre urticaria a nadie, pero hay un control democrático de una empresa de la economía social, ¿sí? Y es una empresa que tiene que ser sustentada en recursos genuinos y no solamente del Estado. Acá le llaman cooperativas a cualquier agrupamiento de personas que le brindan servicio al Estado. Eso no es el espíritu de una cooperativa. Sí, las utilidades no se reparten para todos iguales. No lo sabemos. Sabemos siempre que hay algún patrón de estancia o algún pícaro que los mercadea con los beneficios, incluso que se queda con alguna parte. Y si bien no tenemos... Bueno, hemos tenido pruebas, las hemos presentado a la justicia y hay gente que está condenada por esos temas. Pero que existe este tipo de manejos, existe. Sin irme al detalle, insisto, lo importante es mirar que el movimiento cooperativo es muy importante, que las cooperativas son una herramienta muy valiosa en la medida que los trabajadores tengan el control democrático de su empresa. Vos estás noveno, dijiste, en la lista, sí, pero estás siendo concejal, reemplazando a Brancato y tenés 2 años de mandato. Exacto. Por delante. Es decir que inclusive es más importante estar en funciones que en la elección. Estos 2 temas, el tema de obtener puestos de trabajo genuinos para que la gente trabaje, este tema de control de las cooperativas, todo eso. ¿Hay un pensamiento homogéneo en Juntos para pensar sobre esto? O, como bien dijiste vos, son varios grupos que fueron a las elecciones PASO, sacaron una buena cantidad de votos, están muy bien posicionados, pero son 3 grupos distintos. ¿Cómo es el pensamiento? Bueno, matices tenemos, porque es un espacio heterogéneo, pero en el trazo grueso estamos de acuerdo. Todos creemos que a Moreno se lo saca con trabajo, se lo saca con educación y sobre todo con lo que viene, que es la economía del conocimiento. Cualquier chico de Moreno está en condiciones de transitar ese camino de la economía del conocimiento. Tenemos que generar nuevos oficios digitales, oficios con capacidad de demanda de parte del mercado. No tiene mucho sentido, digamos, practicar las mismas cuestiones que siempre terminan en el fracaso. Hay muchas experiencias de este tipo, en otros distritos incluso, que, bueno, vos sos un hombre de lo audiovisual, pero hay mucha demanda de nuevas tecnologías y los chicos, ya saliendo de la secundaria, podrían tener de la mano del municipio la posibilidad de tener estos oficios y con salida laboral muy rápida. Y ahí me das pie para hablar de algo que vos conocés desde el punto de vista del edilicio, fundamentalmente, pero el tema educación en Moreno, ¿qué papel juega? Es absolutamente prioritario. Y es un gobierno del municipal que ha sido muy responsable con eso, porque la verdad es que digamos, se llenaron la boca hablando de las comunidades y demás cuestiones, pero estuvieron junto con el gobierno provincial las escuelas cerradas durante 15 meses. Yo te lo he dicho en reportajes anteriores. No solamente eso, sino que cuando se debieron abrir no tenían los edificios como corresponde, habiéndolos tenido vacíos. Y todavía seguimos con edificios que tienen problemas. Eso en cuanto hace en lo que hace a lo edilicio. Pero además, y ya no es solamente el gobierno municipal, hay una lógica del adoctrinamiento que es muy peligrosa. Nosotros veíamos hace 2 o 3 meses a una señora gritándole a los alumnos en la clase. Bueno, ayer nos enteramos de que no se tomó ninguna medida desde la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, eso que parece un hecho perdido, no es un hecho perdido. Eso le quita al estudiante horas de educación. Y ni hablar al de la universidad, porque el pibe que sale de Moreno, de una universidad, de un colegio secundario, y no tiene guita
para ir a una universidad privada y no tiene por qué ir porque las universidades públicas son buenas, se encuentra que a veces toma el tren, 1 o 2 bondi para llegar a la universidad y se encuentra con un señor que le viene a robar media hora de su clase, o es cómplice de un militante que se le mete adentro de la clase para querer adoctrinarlo y no es capaz de convencerlo en el recreo. Entonces, los chicos también se dan cuenta de eso y por eso estoy convencido que los van a castigar en las urnas. ¿Vos crees eso? Que, es decir, más que nada la juventud está atenta a este tipo de temas. Cada vez más. Yo creo que cada vez más los chicos se dan cuenta que, bueno, quisieron regalar viajes de egresados. ¿Por qué no regalaron horas de clase? La verdad es que es insólito. Y los chicos se dan cuenta, naturalmente se dan cuenta, porque hay una lógica de la apropiación, Omar. Cuando se te apropian de un aula con una insignia que ni siquiera los estudiantes hacen, sino que a veces son los propios docentes, y no digo todos, algunos que practican cierta militancia, porque la enorme mayoría de los docentes son gente que labura, que le pone el lomo, y son los que más laburaron durante todo este tiempo. No son políticos. No son políticos, pero algunos sí, que son ligados a algún gremio, terminan apropiándose hasta del espacio público, que es un paredón de una escuela, un aula de una escuela o lo que fuera. Y eso es tremendo, y los chicos lo notan. Vos venís también de trabajar, y lo aclaraste, de la gestión de María Eugenia Vidal. No sé quién será el gobernador en la que viene, si será del kirchnerismo o será de Juntos por el Cambio o lo que sea. ¿Crees que si llegasen a hacer el espacio de ustedes, se puede hablar y democratizar un poco más esto, que no ocurra este tipo de cuestiones? Por ejemplo, el adoctrinamiento, la docente esta lo que hizo y que quedó libre, absuelta, ni siquiera un presumario se le hizo, es decir, pasó sin pena ni gloria, y sí, el chico tiene que seguir yendo a la escuela. Exactamente. Entonces, ¿eso vos crees que podrá haber una política? Tiene que haber decisión política. A nosotros nos costó mucho porque la estructura educativa es bastante, ¿cómo te diría? La estructura administrativa, educativa es bastante rígida y no es fácil porque a veces también los inspectores juegan su rol, pero bueno, hay que tener una decisión política de que lo público, es de todos, no es de una parte. Cuando empieza a ser de una parte ya no estamos en un sistema democrático, estamos en un sistema fascista o totalitario. ¿Por qué crees que no hay políticas públicas que expliquen, por ejemplo, todo el sistema educativo con respecto a las licitaciones y todo lo que se hace en el Consejo Escolar? Que, dicho sea de paso, hay que esperar 15 días las elecciones y seguramente se destrabará esto o no en el Consejo de Moreno. Una cosa es el mecanismo del Consejo Escolar, son los consejeros escolares que tienen que, tanto del oficialismo como de la oposición, que tienen que controlar todo el proceso de licitaciones. Yo he alzado la voz ni bien llegué al Consejo Deliberante y mucho antes, en relación a la situación en general de los arreglos de las escuelas. Desde el Consejo Deliberante reclamando el fondo educativo también. Te recuerdo que ya a esta altura no sé cuánta plata será, pero la última vez que hablamos eran 430 millones que había recibido el municipio, y las escuelas en ese momento que se tenían que abrir no estaban en condiciones, era más de 1 millón de pesos por día y lo sigue siendo. Entonces, insisto, para que esto suceda de forma cabal y concreta tiene que haber un gobierno que esté más controlado y, si es posible, que la oposición tenga mayoría en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar también. Por eso es importante lo que va a pasar el 14 de noviembre. Ojalá tengamos las manos para impedir todas estas cuestiones que son las que padece el pueblo moreno o cualquier estudiante cuando va a una escuela. Hay aparentemente un recambio dirigencial en la oposición. No está ni Claudia ni Aníbal Acef en la lista, hay una sobrina que está en número 4, Florencia Acef, pero aparentemente la conducción del grupo de ustedes es un poco más amplio en este momento. ¿Vos crees que esto podrá devenir en una dirigencia nueva? ¿Habrá una posibilidad de que en Moreno por lo menos la oposición esté cerca de un empate o pueda verse un recambio en la política del distrito? A ver, yo creo que los cambios y las renovaciones se dan siempre en ideas y prácticas y no solamente en personas.
Y además, en cuanto a lo que son jóvenes, está buenísimo, pero ser joven no es en sí mismo bueno ni malo. Es una ventaja. Es una ventaja porque es una ventaja si el joven que se suma a la política o participa en política, con humildad y trabajo, hace lo mejor por su pueblo. Es un problema si ese joven es un inescrupuloso o inescrupulosa, ambicioso, porque tiene 40 años para hacerle daño a la gente por delante. Entonces, lo bueno es que nosotros consideramos que tenemos muchos jóvenes que están participando y también tenemos la experiencia de gente que de mediana edad o de largo trayecto en nuestro espacio y en la política local, a las cuales hay que consultar y además no hay que sacar de la cancha desde ningún punto de vista, porque hay gente que todavía le puede aportar mucho a Moreno. ¿Vos crees que ese recambio es con aporte de experiencia? Siempre, seguramente. Yo te contaré algo. Cuando yo entré al Consejo Deliberante, independientemente de toda mi experiencia militante y política, hay muchas cosas que no las sabía y hay muchas cosas que todavía no las sé. Yo no dudo en levantar un teléfono y preguntarle a alguien que ya lo hizo, que ya pasó, incluso que puede ser mayor que yo, sobre lo que no conozco o alguna opinión incluso sobre temas que puedo tener alguna duda, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo político. Entonces, en esa humildad, no por mí, digo, en general, es como uno hace una renovación como corresponde. Se podría construir. Totalmente, y estamos en ese camino. Se viene una elección difícil en Moreno, para todos, ¿no? Complicada. ¿Cómo ves o cómo está el tema fiscales? Yo vi errores de transgresiones a la ley electoral el día del comicio en septiembre, donde había pasacalles en las puertas de las escuelas, o ese tipo de cosas. ¿Se puede controlar? ¿Se puede ir a una mejor calidad del sistema democrático el día de la elección? Bueno, la mejor calidad es fiscalizando bien, que es lo que vamos a hacer. El distrito va a estar fiscalizado como lo estuvo en La Paso, y mejor si es posible. Lo que no se puede hacer es cuando vos te levantás a la mañana y te encontrás un pasacalle del Frente de Todos, en este caso, en la puerta de una escuela. Si yo lo vi en dos escuelas, no, en un jardín de infantes, en la 38 había. Y en la escuela 11 secundaria. Varias. Digo, la verdad que no colabora demasiado, pero es muy difícil impedirlo. O sea, no llegás a la escuela con una escalera para bajarlo. Pero bueno, la gente no es tonta, porque le pongan un pasacalle en la puerta, no va a sumar un voto más ni un voto menos. Creo que además habla de una Pero habla de la calidad institucional. Seguro. Si está pasando eso es porque o no hay un control o alguien está haciendo picardía muy a la vista. Porque eso se puede ver un pasacalle. Ahora, el tema de las boletas y el tema del manejo de las urnas es mucho más escondido y ahí depende de la dirigencia. ¿Eso estará bien? A ver, insisto, la calidad democrática no depende de un solo partido. Estoy convencido de que eso es una cultura que se va mejorando. Nosotros tenemos casi 40 años de democracia, ya vamos a cumplir dentro de 2 años. Hay muchas cosas pendientes, pero creo que esa es una. O sea, y tiene que ver con lo que hablábamos antes. Cuando uno se considera siendo la parte, el todo, hace este tipo de cosas. Es la lógica de la apropiación. En la medida que uno no se considera el todo y puede dialogar con el otro y puede ganar elecciones o perderlas, pero estar dentro de un mismo sistema de respeto, seguramente nos va a ir mucho mejor. Bien. Juan Fernández, candidato a concejal, actualmente concejal por 2 años. No se llama suplencia, sino que vos sos... sí, bueno, estoy reemplazando a... Reemplazo, es decir, ya es directo, Ponele. ya no volverías al llano. No, bueno, si Carlos vuelve al Consejo Deliberante, seguro. Yo estoy cubriendo a Carlos Brancato, que está con un tema de salud. Bien. Muchísimas gracias, Juan. A vos, Omar. Bueno, esta semana íbamos a hacer el debate el día de hoy, lunes primero, pero por una cuestión de que desde el principio de año empezamos a trabajar en un lugar que es al aire libre para poder trabajar cómodos por el tema de la pandemia. Se venía el tema de la tercera ola, Delta, y eso nos asustaba un poco. Trabajamos siempre al aire libre y el debate que íbamos a hacer en el día de hoy era al aire libre, pero todo anunciaba que
iba a llover, por eso lo pasamos para dentro de 2 o 3 días. Vamos a poner las promociones, es muy probable que sea el viernes, que vemos que el pronóstico lo da bien como para poder hacer un debate con los primeros de cada lista a concejales de Moreno, para que usted tenga desde su pantalla, desde su casa, por lo menos las principales propuestas que pueden aportar los candidatos si llegasen al Consejo Deliberante y de esta manera tratar de mejorar nuestra vida cotidiana en Moreno. Así que en las promociones de estos días diremos bien el día que haremos el debate, porque queremos hacerlo en ese lugar, porque entre los candidatos que vienen, los acompañantes y el equipo técnico para poder hacer streaming y trabajar haciendo esto, somos muchas personas y necesitamos un ambiente abierto, no tenemos un lugar tan grande, cerrado como para poder hacer esto. Así que en estos días estarán las promociones. Y de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes, muchas gracias. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Realmente una alegría, una satisfacción, cumplir con un proyecto, con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni, que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera, y que sea en Junín la puesta de este museo itinerante. Realmente nos llena de satisfacción, de orgullo, y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo, pero que va cumpliendo con los cometidos, con los logros. Dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera, también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario. Así que realmente es muy importante. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, dirigido por los profesores Rubén La Rosa y Liliana Tonoli, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, www.linkear.com.ar.